En el Evangelio de hoy podemos leer este texto. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Por otro lado, el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos nos recuerda que Dios ha constituido a Jesucristo en salvación, redención y justicia nuestra. Cristo crucificado es nuestra justicia. Por tanto, hablamos de justicia. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de justicia y de perdón, se habla normalmente en términos jurídicos, en términos forenses. Se supone que alguien ha lesionado los derechos de un tercero y se constituye un tribunal que, frente al testimonio de los testigos, debe determinar la gravedad de la culpa y, a continuación, imponerle una pena proporcionada. Este tipo de justicia, ciertamente, intenta restaurar el desorden que supone la violación de la ley. Supone, por tanto, restituir el orden. Y para restituir el orden es preciso que la pena sea proporcional al daño infringido. Esto es, de alguna manera, la ley, que tiene un valor pedagógico. Imaginaos que el castigo no existiese, por tanto el bien y el mal tendrían las mismas consecuencias. No se distinguiría la actitud buena, constructiva, de la actitud del malvado. Por tanto, tiene un valor tremendamente pedagógico. Sin embargo, en la Escritura también se habla de otro tipo de justicia. En este primero se supone que hay un culpable y, por tanto, una condena. Este segundo tipo de justicia que aparece en la Escritura y que luego se llevará a plenitud en Jesucristo tiene un término propio. Se denomina RIB, R-I-B. ¿Qué sucede en este tipo de procedimiento judicial? Pues que no existe ni juez ni testigos. Aquel que ha sido agraviado, a quien se le han lesionado los derechos, aquel que se ha considerado perjudicado, se enfrenta directamente al que ha causado tanto daño. Le manifiesta su pecado, le descubre su miseria, su pecado, y al mismo tiempo le descubre las consecuencias que ha tenido esa actitud destructiva. De tal manera que, ofreciéndole la posibilidad de visualizar la gravedad de su culpa, reconstituye la justicia asumiendo precisamente su culpabilidad delante del perjudicado. En este sentido, no hay ya entonces posibilidad de recurrir a tribunales. Se ha restituido el orden mediante el perdón, y un perdón que no se constituye simplemente en la punición, con la punición de esa actitud lesiva. ¿Por qué digo esto? Porque este modo de justicia, este RIB, será pleno en Jesucristo. Jesucristo crucificado. Cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Jesucristo manifiesta la gravedad de nuestro pecado en la propia cruz. Jesucristo manifiesta nuestra culpabilidad cuando se deja crucificar por nuestras miserias y por nuestros pecados. De tal modo que esa misma crucifixión que pone delante de nuestros ojos nuestra propia responsabilidad se convierte para nosotros en la ocasión de al reconocer nuestra miseria, obtener el perdón. Ya no habrá más queja al tribunal, ya no habrá que recurrir a un tribunal que nos castigue y que nos someta a nosotros a la terrible prueba de la punición que legalmente mereceríamos. Por tanto, es el ofrecimiento del perdón. Jesucristo se constituye así en nuestra justificación. Fijaos, si hay un perdón de este modo establecido, ya no existe la culpa. Por tanto, la justicia no solamente extrínsecamente se ha restañado, sino que se ha vuelto a una situación anterior. El que era pecador ya no es pecador. En Cristo crucificado, este RIB, esta condonación del perdón, esta disculpa, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, llega al máximo. Cuando un asesino pasa por delante de la tumba de su víctima, esa tumba le recordará constantemente su propio pecado, el cadáver le recordará siempre su actitud asesina. En cambio, en Jesucristo, cuando nos acercamos a su tumba, la contemplamos vacía. Ya está restañada definitivamente la justicia. Ya el pecado no ha de cargar sobre nuestras espaldas y sobre nuestras conciencias. Entendemos por qué dice Cristo Jesús en el Evangelio: cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. San Juan utiliza el término ser elevado en un doble sentido, en el sentido de su muerte en cruz y al mismo tiempo en el sentido de su resurrección.
Por eso todo aquel que contempla a Cristo Jesús en su misterio pascual, que ha muerto por nuestros pecados, que ha condonado nuestras deudas, y lo contempla al mismo tiempo resucitado, la tumba está vacía, ya no tenemos la carga de nuestros pecados porque no hay pruebas del delito que hemos cometido. Cuando Cristo entonces nos invita a contemplar su misterio pascual, entonces nuestra salvación y nuestra justicia están plenas. Este es el misterio de la Pascua, que nuestra conciencia ha sido liberada, se nos han abierto las puertas de la vida eterna. Consecuencia última, los hechos de los apóstoles, tal como nos expresan la vida de los primeros cristianos. Si hemos sido así perdonados, ¿cómo no acoger, cómo no abrazar, cómo no vivir en comunión con todos aquellos que como yo han sido perdonados? Porque el amor de Dios no solamente ha llegado a mi vida, sino a la vida de todos aquellos que participan conmigo en el camino hasta la muerte. Que la victoria pascual de Jesucristo nos llene hoy de alegría.